Jamás se imaginó que dos golpes distintos, en diferentes ocasiones y por culpa indirecta de diferentes mujeres, serían la desgracia y el infortunio que lo perseguiría el resto de su vida. Adriano Salaman Arrés nació en el departamento de Sucre, especialmente en el municipio de San Pedro. Su padre lo abandonó cuando aún estaba en el vientre de su madre. Una reconocida modista en todo el pueblo que escasamente ganaba para alimentar a 4 personas. En su natal San Pedro se enamoró perdidamente de una quinceañera, una hermosa joven por cuya conquista se peleaban 2 jóvenes más, así que ya eran 3 los rivales. Un día decidieron resolverlo a la criolla, a los puños como se hacía en aquel entonces, pero con las reglas de juego no estaban claras, uno de ellos tomó un trozo de madera y golpeó a Adriano en el cráneo, fracturándolo y llevándolo inmediatamente hasta la urgencia. Este sería el primer golpe que recibió Adriano en su vida. A sus 16 años y con una situación económica bastante precaria, escuchó decir que en el Magdalena Grande pagaban muy bien a los trabajadores, así que se fue de una vez para allá. Anduvo por municipios como El Copey, Astrea y otros municipios de esa región. Allí tuvo el encuentro con grandes compositores y copió su código musical. Aprendió a pulir el talento que llevaba con su guitarra que lo acompañaba desde los 13 años de edad. Y así se fue forjando el personaje que parecía escapado de una tragedia griega, o tal vez semeja a un patriarca bíblico, los que ofrendan su vida en nombre de la fe. Y es que Adriano siempre lo dijo que si tenía que morir, sería por sus convicciones musicales. Cuando aquella herida parecía cicatrizada y la vida parecía continuar en la normalidad, Adriano recibió el segundo golpe, esta vez por culpa de una mujer infiel. El marido ofendido averiguó quién era su rival, le dijeron que era uno conocido como el Pata de Lana y hasta le dijeron dónde guindaba la hamaca, exactamente la ubicación, así que preparó la venganza. Toda la región, ya no acompaño más con mi guitarra a las aves silvestres de playón. Aquella noche el infortunio le jugó otra mala pasada a Adriano, quien guindó la hamaca en el puesto donde dormía el rival del hombre que estaba ardido, así que aquel llegó con un trozo de leña golpeando nuevamente la cabeza de Adriano, quien despertó con un fuerte dolor y viendo figuras centelleantes en su vista. Poco a poco esto se fue acentuando, hasta que antes de los 40 años quedó ciego. Él decía que hubiera preferido quedar mucho antes, amanecer en tinieblas y no haber pasado todos estos días en tormento, esperando el día final en que su vista se oscureciera totalmente. De aquel golpe que recibió en una finca en el difícil Magdalena no murió de pura casualidad, pero tampoco quería que le tuvieran lástima ni inspirar compasión. Siempre tocaba su guitarra y le sacaba provecho a cada momento, se burlaba hasta de su propia desgracia, era un hombre de gran resiliencia. En un viaje intermunicipal en el departamento de Sucre conoció a una mujer, la que fue su esposa por más de 30 años, llamada Aurora. Por esto solía decir que Dios le había quitado los atardeceres y el sol radiante, pero le había dejado una aurora para siempre. Cuando le preguntaban por sus desgracias decía que este era el pago de la divina providencia a sus riñas callejeras. A pesar de que solo vio hasta los 40 años, la temática de sus canciones siempre fue ecológica. Por eso algunos lo llamaron el centinela de los bosques. Siempre cantó a los paisajes, al cerro verde, al trébol, a la flora y a la fauna. Una de sus canciones insignia titulada Adiós Caño Lindo refleja y demuestra el amor y la pasión que sentía por lo ecológico. Pero como a sus desgracias todavía le faltara una, falleció su esposa Aurora. Fue el golpe más duro del que quizás nunca jamás se repuso. Dice que nunca más lo vieron tocar su guitarra en público y solamente su hermana algunas veces escuchó el susurro de su voz y algunas notas melancólicas que salían de la pieza donde habitó el resto de sus días. Dejó de ser aquel hombre mamador de gallo, como se dice en la costa, y que exigía a sus visitantes que llevaran en la pretina colgando un calabazo lleno de aguardiente, y que pedía las abarcas para ponérselas sabiendo que ya no tenía pies, o las gafas cuando ya no tenía vista. Fue donde su hermana María del Carmen donde se refugió después de la muerte de su esposa. Sin embargo, parece que todos los demonios se los hubieran soltado a Adriano, como dijo un catedrático alguna vez. Y es que después de eso los niveles de glucemia en su sangre empezaron a subir cada vez más. Y primero tuvieron que amputarle una pierna y pasado algunos meses le tuvieron que hacer igual procedimiento en la otra. Por lo que alguna vez mientras asistía a una cita médica en compañía de un amigo suyo le dijo: para lo que he quedado yo ahora, para mico de circo. Esto le dijo porque el amigo tuvo que cargarlo, ya no tenía pierna ni vista.
Luis Enrique Martínez, Julio de la Osa y los Cañaguateros están entre los primeros en grabarle a Adriano. Luego lo harían los hermanos Zuleta, Poncho y Emiliano y también los Betos del Vallenato. Viviendo en Corozal ya sin vistas de su hermana Carmen Alicia, le sobrevino una trombosis que lo dejó sin habla, sin conciencia y inmóvil. Y aunque alguna vez dijo que se la pasaba cantando porque llorando nació, ya esta vez con sus fuerzas un poco diezmadas, alcanzó a duras penas a decirle a un periodista que de su pluma solamente quedaban las ruinas. Su hermana Carmen, por falta de recursos económicos, decidió llevarlo contra su voluntad a un asilo. Añoró siempre la quietud del campo, el silbido apacible del tiempo, y su lucha nunca fue porque le reconocieran o le tuvieran compasión a la situación que estaba pasando, fue más bien para que le reconocieran esa misión que la naturaleza misma le confió, de cantarle versos y de vestir de poesía a cada cerro verde, a cada trébol y a cada ave silvestre del playón. El 6 de julio del año 2002 murió sobreacogido en su lecho allí en el asilo donde permaneció sus últimos días, siempre temeroso de su Dios, añorando la naturaleza y ese campo que tanto quiso y que tantos versos le dio. Su guitarra se durmió a su lado, eso sí, dejando un gran legado, que por muy fuerte que sean los vientos y por muy dura que sea la tempestad y la adversidad, siempre, siempre hay que ser fiel a ese legado, a esa misión que se nos ha encomendado. Y aunque sé que lo narrado y plasmado aquí en este video es poco, para lo grande que fue la historia y el legado que nos deja Adriano Salas, espero que a ustedes les guste la historia y que dejen su comentario qué les parece esta gran hazaña de este hombre, este humilde campesino de este juglar que luchó contra toda adversidad por siempre vivir cantando.